En este video vamos a ver el diseño de losas alivianadas en una y dos direcciones. Como dijimos en anteriores videos, estas losas alivianadas pueden ir con material de ladrillo hueco o también de poliestireno, como se ve en estas imágenes. En cuanto al diseño de losas alivianadas y losas reticulares, el diseño es igual para ambos tipos de losas. En esta figura de acá tenemos un corte transversal de nuestra losa que puede ser en una o en dos direcciones, y lo que se hace para el diseño es tomar esta sección tipo T de mi losa y analizarla como si fuese una viga sección T. En la viga sección T entonces vamos a tener la siguiente geometría. Vamos a tener un ancho del alma denominado B sub W. Vamos a tener un ancho efectivo donde se va a incluir las alas de esta viga T denominado B sub F. Vamos a tener la altura o espesor de nuestra ala, H sub F. Esta altura H sub F, en el caso de las losas, pues es como mínimo 5 centímetros. Entonces yo voy a tener esta sección T para diseñar mi losa alivianada, y el ACI en el capítulo 6 de vigas me da algunos parámetros en cuanto a la geometría de esta viga T, y me dice que el ala debe tener un espesor mayor o igual a la mitad del alma y un ancho efectivo, este B sub F, debe ser menor o igual a 4 veces el ancho del alma. Es así que si tenemos esta geometría con estas dimensiones, acá fíjense la sección T de color roja. Para esta sección, este ancho efectivo B sub F llega a ser mayor a 4 veces el ancho del alma, que sería 40 centímetros. En este caso, esta distancia llegaría a ser de 20 acá, 10 más 20, 50 centímetros. Entonces, para el diseño voy a considerar solamente el límite que me da el ACI, que sería de 40 centímetros, por lo que estaría considerando esta sección T de color verde que se ve en la imagen. Vamos a continuar. Entonces dijimos que el diseño de losas alivianadas pues prácticamente se va a realizar como si fuese una viga T, y en una viga T vamos a tener tres posibles casos respecto a la ubicación de la altura del bloque en compresión. ¿Cuál es la altura del bloque en compresión? Acá tenemos esa altura y acá tenemos los tres posibles casos. Acá tengo mi diagrama de momentos habitual. En el tramo central tengo momentos positivos y en los extremos de mi viga voy a tener momentos negativos. Si yo realizo un corte en este tramo, en el tramo central, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a estar en estos dos posibles casos. El primer caso va a ser cuando mi altura del bloque en compresión se encuentre dentro de la carpeta de compresión, es decir, cuando A sea menor o igual a H sub F. El siguiente caso va a ser este de acá,
cuando esa altura del bloque en compresión sea mayor a la carpeta de compresión de mi losa, por lo que voy a tener un área de compresión en forma de T, como se ve en la imagen. En la parte inferior de estas secciones voy a tener la zona de tracción, donde vamos a calcular el área de acero. Si yo realizo un corte en los extremos de esa viga, voy a tener momento negativo, y en la parte inferior vamos a tener la zona de compresión en nuestra sección, y en la parte superior la zona de tracción. Entonces, en una viga T, nuevamente recalcamos, vamos a llegar a tener estos tres posibles casos. Para momentos positivos, estos dos de acá, y para momentos negativos, este de acá. En el diseño de losas alivianadas nos vamos a encontrar en el caso 1, que va a ser este de acá, y en el caso 3. Vamos a continuar y ahora vamos a ver la teoría del diseño para cada caso. El caso 1 dijimos que es cuando la altura del bloque en compresión A es menor a la carpeta de compresión H sub F. Entonces acá tenemos esta imagen donde se ve eso. ¿Y cómo es que hay que realizar el diseño para este caso 1? Pues debemos realizar el diseño como si fuese esta viga T una viga rectangular de un ancho igual al ancho efectivo B sub F y una altura igual a la altura de la viga T. Y esta viga rectangular ya vimos cómo diseñarla cuando vimos el tema de losas macizas en una dirección, y en la teoría pues vimos cómo obtener primeramente esta expresión de la altura del bloque en compresión. También vimos cómo obtener estas expresiones del momento último, que es igual al factor phi multiplicado por el momento nominal. Y de esta expresión del momento último podríamos despejar el área de acero y obtener esta expresión de acá para obtener el área de acero requerido en base a un momento solicitado. Pasemos al caso 2. Me voy a encontrar en este caso cuando la altura del bloque en compresión sea mayor a la carpeta de compresión H sub F, como se ve en esta imagen. Por lo que el procedimiento para este caso es descomponer la viga en dos partes. Voy a tener una viga 1 y en esta viga voy a considerar la compresión de las alas de la sección, como se ve en esta imagen, por lo que voy a tener dos fuerzas, una de tensión producida por el área de acero y otra de compresión producida por estos bloques de las alas. Voy a hacer una igualdad de fuerzas, como se ve acá, y para la fuerza de compresión tendría lo siguiente: 0.85 F'C, que es el valor del diagrama de esfuerzos, por el ancho de esta área comprimida, que llegaría a ser el ancho efectivo B sub F menos el ancho del alma B sub W. Eso lo tenemos acá por la altura que va a tener esta
sección comprimida, que sería H sub F. Igual a la fuerza de tensión, dijimos en la fuerza de tensión vamos a tener la participación del área de acero. Entonces tenemos el área de acero multiplicado por la resistencia a la afluencia del acero F sub Y. De esta expresión entonces voy a despejar el área de acero, que lo denominamos A sub SF, y tendría esta otra expresión. Luego voy a calcular el momento respecto a este punto en compresión y tendría esta expresión de acá, la fuerza, que va a ser T sub F, que es A sub SF por F sub Y, multiplicado por el brazo de palanca, que llegaría a ser D menos H sub F medios. D es el peralte, es decir, la distancia desde la fibra extrema en compresión hacia el centroide de mis barras de refuerzo que se encuentran en tracción. Entonces, para la viga 1 estaría obteniendo un momento denominado M sub NF. En la viga 2 voy a considerar la compresión en el alma de mi sección, como se ve acá. De la misma forma voy a realizar un equilibrio de fuerzas y tendría una fuerza en compresión y una fuerza en tensión. Voy a reemplazar mis fuerzas y tendría de la fuerza en compresión 0.85 por F'C por B sub W, la base de esta sección, por la altura, que llegaría a ser la altura del bloque en compresión A, y eso igual al área de acero que vamos a tener en esta zona, multiplicado por la resistencia a la afluencia. De esta expresión voy a despejar el área de acero denominado A sub SW, tendría esta expresión de acá, y voy a calcular el momento respecto a este punto en compresión. Tendría esta otra expresión, tendría el momento nominal denominado M sub NW, va a ser igual a una fuerza, que va a ser esta de acá, la fuerza en tensión, multiplicado por el brazo de palanca, que llegaría a ser D menos A medios. Entonces, para esta viga 2 habría obtenido un segundo momento denominado M sub NW. Luego yo puedo decir que el área de acero total para mi viga de sección T va a ser igual al área de acero de la viga 1 A sub SF más el área de acero de la viga 2 A sub SW, y el momento último que va a ser capaz de resistir esa sección T con esa armadura va a ser igual a un factor de deducción multiplicado por la suma de los momentos que hallamos en la viga 1 y en la viga 2. De esta manera es que tendríamos que realizar el diseño para una viga sección T que se encuentre en el caso 2. A continuación vamos a explicar un procedimiento que podemos utilizar para calcular el momento último que es capaz de resistir nuestra sección T en base a una armadura de refuerzo que nosotros estemos proponiendo. Esto cuando nos encontremos en el caso 2. Lo primero que hay que hacer entonces es verificar si realmente nos encontramos en el caso 2, es decir, verificar si la altura del bloque en compresión A es mayor a H sub F. Entonces calculamos nuestra altura del bloque en compresión con esta expresión de acá y hacemos la verificación.
Luego vamos a calcular el área de acero para la viga 1 con esta expresión de acá que vimos cómo obtenerla. Luego vamos a calcular el momento nominal que es capaz de resistir esa viga 1 con esta expresión de acá. Luego en la siguiente expresión tengo que el área de acero es igual a la suma de mis áreas de acero de cada viga, y en esta expresión yo conozco el área de acero, ya que dijimos al principio que vamos a proponer una armadura. Entonces el área de acero total yo la conozco, el área de acero de la viga 1 también la calculé en el paso 2, y lo que voy a hacer es calcular el área de acero de la viga 2 A sub SW. Calculando ese valor del área de la armadura, me voy a ir al siguiente paso y va a ser calcular la altura del bloque en compresión para la viga 2 con esta expresión de acá. Luego calculo el momento nominal que es capaz de resistir esa viga 2, y para finalizar voy a calcular el momento último que es capaz de resistir mi sección T con esa armadura que estoy proponiendo, y este momento último pues va a ser sumar los momentos nominales obtenidos para la viga 1 y para la viga 2 y multiplicarlos por un factor de reducción phi. Entonces este sería el procedimiento que debo realizar para poder diseñar una viga de sección T cuando me encuentre en el caso 2. Vamos a continuar y ahora vamos a tener el último caso, el caso 3, y este caso pues va a ser cuando nos encontremos en los extremos de mi viga, donde voy a tener momentos negativos, por lo que el ala o la parte superior de esta sección T va a estar en tracción y la parte inferior va a estar en compresión. Entonces tendría esta forma de acá, como se ve en la figura. Lo que hacemos para el diseño de este caso es diseñarlo como si fuese una viga rectangular de ancho B sub W. Es decir, mi viga rectangular llegaría a ser esta de acá. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a calcular primero la altura del bloque en compresión para esta viga con esta expresión de acá. Puedo calcular el momento último que es capaz de resistir mi sección con esta expresión de acá, o también utilizar esta otra expresión que me va a servir para calcular el área de acero para resistir mis momentos solicitados. Ahora veamos el acero mínimo en nuestras vigas sección T, y para el acero mínimo voy a tener las mismas expresiones que una viga rectangular, que serían estas de acá. Elijo el más crítico, que sería el mayor, y debo tomar en cuenta la siguiente consideración que me dice el ACI. Cuando el ala esté en tracción, es decir, cuando me encuentre en el caso 3, el valor de B sub W para estas expresiones debe tomarse como el menor entre B sub F, el ancho efectivo, y 2 veces el ancho del ala. En esta imagen podemos ver los momentos que vamos a obtener del análisis de los programas estructurales. Tenemos un momento en una dirección, donde si yo realizo un corte por acá, voy a tener este diagrama de momentos. En este caso el SAP me lo muestra mi diagrama de momentos de manera invertida. Acá tengo mis momentos
positivos, mis momentos negativos. Voy a tener el diagrama de momentos en la otra dirección, donde si yo realizo un corte por acá, voy a tener este diagrama de momentos. Si manejamos otro programa, por ejemplo el ETAPS, acá ya podemos obtener un diagrama de momentos considerando nuestra sección T en nuestra losa alivianada o reticular. Entonces, para cada vigueta voy a tener su respectivo diagrama de momentos. Acá tenemos en una dirección y acá tenemos en la otra dirección en caso de que sea una losa en dos direcciones. Ahora vamos a realizar el siguiente ejercicio para entender mejor toda esta teoría que vimos hasta el momento. Este ejercicio me dice calcular el acero requerido para el nervio, para la vigueta de la siguiente losa alivianada. Y tengo los siguientes datos. El momento último me dice que es igual a 1.35 tonelada fuerza por metro y me indica que es un momento positivo. Entonces ese momento positivo podría ser este de acá, por ejemplo, si estaríamos diseñando esta vigueta en esta dirección. El ancho de mi nervadura de mis viguetas es de 10 centímetros, como se ve acá en el corte transversal. La altura de mi losa de entrepiso es de 25 centímetros. La altura o espesor de la carpeta de compresión H sub F es de 5 centímetros, que es lo mínimo. Y en este caso podemos ver que es una losa en dirección, ya que mis casetones son de 300 por 50 por 20. Luego tenemos la resistencia característica del concreto, F'C 210, la resistencia de la afluencia del acero 5000, el recubrimiento en losas es de 2 centímetros, el diámetro del estribo, de este estribo que va a ir en cada vigueta, es de 6 milímetros. El diámetro de las barras, en este caso estamos asumiendo que va a ser dos barras de diámetro 10 milímetros, lo que me da un área de 1.57 centímetros cuadrados. Entonces estamos asumiendo que esta área de estas dos barritas, que va a estar en la parte inferior para resistir ese momento positivo, es de 2 phi de 10 milímetros. Como tenemos un momento positivo, dijimos que para momentos positivos nos encontraríamos en el caso 1. Y el caso 1 es cuando esta altura del bloque en compresión A es menor o igual a la altura o espesor de las alas, que en este caso son 5 centímetros. Ahora veamos los pasos a seguir para este ejercicio. En el paso 1 vamos a calcular lo que es el ancho efectivo, B sub F. Según este corte transversal, el ancho efectivo llegaría a ser de 25 acá, 25 acá, 60 centímetros, como se ve acá. Pero dijimos que en el predimensionamiento que nos daba el ACI nos decía en vigas T asumir un ancho efectivo B sub F como máximo igual a 4 veces el ancho del alma. Entonces tendría 4 por 10 centímetros, lo que me da un ancho efectivo máximo para mi diseño de 40 centímetros.
Entonces en el paso 1 determinamos el ancho efectivo igual a 40 centímetros. En el paso 2 vamos a verificar si nos encontramos realmente en el caso 1, por lo que vamos a calcular la altura del bloque en compresión con esta expresión de acá. Voy a reemplazar mis datos. Tengo el área de acero, es el área de acero que estamos asumiendo de 2 phi de 10 milímetros, que equivale a un área de 1.57 centímetros cuadrados, por la resistencia a la fluencia del acero 5000 sobre 0.85 por la resistencia característica del concreto 210 y por el ancho efectivo que lo calculé en el paso 1, que es 40 centímetros. Realizo el cálculo y obtengo que esa altura del bloque en compresión A es igual a 1.09 centímetros, que es menor a la carpeta de mi losa de 5 centímetros, por lo que verificamos que nos encontramos en el caso 1. Vamos a continuar y en el paso 3 vamos a calcular el peralte y el área de acero. Primero calculamos el peralte, tendríamos la altura menos el recubrimiento menos el diámetro del estribo menos el diámetro de la barra longitudinal entre 2. Reemplazo mis datos, realizo el cálculo y tendría que el peralte es igual a 21.9 centímetros. Luego con esta expresión de acá voy a calcular el área de acero. Voy a reemplazar mis datos. Tendría 0.85 por la resistencia característica del concreto 210 por la base. En este caso la base para el caso 1 llegaría a ser igual a B sub F, 40 centímetros, por el peralte que lo calculé anteriormente 21.9 sobre la resistencia a la fluencia del acero 5000 por, abrimos paréntesis, 1 menos raíz 1 menos, tengo ahí 2 por el momento último, que es un dato del ejercicio 1.35, y como está en tonelada fuerza por metro lo convierto a kilogramos centímetro, lo multiplico por 1000 y por 100 sobre 0.85 por el factor phi. Vamos a asumir que es 0.9, luego vamos a calcular el valor de este factor por el ancho B, que sería igual a B sub F, 40 centímetros, por el peralte al cuadrado, 21.9 al cuadrado, por la resistencia característica del concreto 210. Realizo el cálculo y obtendría un área de acero igual a 1.40 centímetros cuadrados. Verifico con estas dos barras phi de 10 milímetros que hemos propuesto al inicio y veo que este área de acero propuesto es mayor al área de acero requerido, por lo que nos quedamos con esta armadura de 2 phi de 10 milímetros. En el paso 4 vamos a calcular la distancia al eje neutro C con esta expresión de acá. De acá yo despejo el valor de C y tendría A sobre beta sub 1. El valor de beta sub 1 lo obtengo de esta tabla que me da el ACI, donde el factor de beta sub 1 depende de la resistencia característica del concreto. Mi resistencia característica F' sub C es de 210, por lo que el factor de beta sub 1 es de 0.85. Reemplazo acá mis datos y tendría 1.09 sobre 0.85, por lo que la distancia al eje neutro, el valor de C llegaría a ser de 1.28 centímetros.
Vamos a continuar y en el paso 5 voy a determinar la deformación unitaria del acero, epsilon sub t, con esta expresión de acá. Voy a reemplazar mis datos. Tendría 21.9 el peralte menos la distancia al eje neutro, 1.28 sobre 1.28 por 0.003. Realizo el cálculo y epsilon sub t llegaría a ser 0.048. En el paso 6 voy a calcular el valor real del factor de reducción phi y voy a ver si me encuentro en la zona controlada por tracción, que es lo que como proyectistas debemos buscar en nuestros diseños para tener una falla dúctil. Entonces tendría esa desigualdad. Voy a reemplazar mis datos. Epsilon sub t lo calculé en el paso anterior. Epsilon sub t y el ACI me dice que es igual a la resistencia a la afluencia del acero, 5000, sobre el módulo de elasticidad del acero, 2 millones, más 0.003. Realizo el cálculo y tendría esta desigualdad. Veo que cumplimos con la desigualdad, por lo que nos encontramos en una zona controlada por tracción y el factor phi llegaría a ser de 0.90. Entonces no hay que hacer ninguna corrección y el factor phi que asumimos en esta expresión en pasos anteriores es correcto. Vamos a continuar y ahora vamos a calcular el acero mínimo para nuestra nervadura o para nuestra vigueta. El ACI me da estas dos expresiones. Voy a reemplazar mis datos en kilogramos centímetro. Tendría 0.8 por raíz de 210 sobre la resistencia a la afluencia del acero, 5000, por el ancho del nervio, que es 10 centímetros, por el peralte, que lo calculé anteriormente, 21.9. Por lo que el acero mínimo llegaría a ser 0.50 centímetros cuadrados. Para la otra expresión tendré 14 sobre 5000 por el ancho del nervio, 10, por el peralte, 21.9, lo que me da un acero mínimo 2 de 0.61 centímetros cuadrados. Entonces el acero mínimo para esa vigueta, para esa nervadura, llegaría a ser 0.61 centímetros cuadrados. En este caso estamos poniendo dos barras phi de 10 milímetros, que es el acero requerido, y es mayor al acero mínimo, por lo que nos quedamos con esas dos barras phi de 10 milímetros. En el paso 9 vamos a calcular el acero por temperatura para esta losa de la carpeta en compresión de mi losa alivianada. Y esta llegaría a ser una losa maciza, por lo que el acero por temperatura llegaría a ser igual a 0.0018 por la base por el espesor de mi losa. En este caso dijimos que en losas macizas la base llegaría a ser un ancho de 100 centímetros o 1 metro. Reemplazo mis datos y tendría mi base 100 y mi espesor 5 centímetros, por lo que el acero por temperatura llegaría a ser 0.9 centímetros al cuadrado por cada metro. Hasta este punto podríamos poner lo que es phi de 6 milímetros cada 28 centímetros, lo que me daría un área de acero de 1.01 centímetros cuadrados por cada metro, que es mayor al acero por temperatura de 0.90. Pero también el ACI me da
restricciones en cuanto a la separación máxima de este acero por temperatura, y me dice que esa separación debe ser como máximo el mínimo de estas dos expresiones. La primera, 5 veces el espesor de mi losa, se tendría 5 por 5, 25 centímetros, y la segunda 45 centímetros. Por lo que con esta restricción mi separación llegaría a ser de 25 centímetros. Entonces la armadura que estaríamos poniendo llegaría a ser phi de 6 milímetros cada 25 centímetros, lo que me da un área de 1.13 centímetros cuadrados por cada metro. Acá tenemos el artículo donde nos indica el acero por temperatura y también el espaciamiento máximo de este acero por temperatura. Para finalizar este ejercicio tendríamos el siguiente detalle de nuestra armadura. Tenemos una vista en planta, donde podemos ver esa armadura inferior que calculamos para ese momento positivo, lo que nos daba una armadura de 2 phi de 10 milímetros. Si realizamos un corte transversal a nuestra losa por este sector de acá, vamos a obtener este corte transversal de la parte derecha, y ahí de igual forma vamos a poder ver esa armadura calculada de 2 phi de 10 milímetros. También calculamos lo que es el acero por temperatura para nuestra carpeta de 5 centímetros y determinamos que esa armadura llegaría a ser phi de 6 milímetros cada 25 centímetros distribuido en ambas direcciones. En este plano vista en planta podemos ver que esta armadura 2 phi de 10 está distribuido en todo este tramo de losa, como indica esta flecha. Y también vemos una armadura superior que está con línea segmentada, que veremos cómo calcularlo en otro ejercicio. Con esto terminamos este primer ejercicio. Ahora pasemos al siguiente ejercicio, y este segundo ejercicio me dice calcular el acero requerido para el nervio de la siguiente losa alivianada. Mis datos son los siguientes. El momento último es de 1.85 tonelada fuerza por metro y me indica que es un momento negativo. Como es un momento negativo, yo podría estar analizando esta vigueta, este nervio, y este momento negativo podría ser este de acá. Entonces ese momento es de 1.85 tonelada fuerza por metro. El ancho de mis nervaduras, de mis viguetas, es de 10 centímetros. La altura, el espesor de mi losa es de 25 centímetros. El ancho de mi carpeta de compresión es de 5 centímetros, como se ve en el corte transversal. La resistencia característica del concreto 210, la resistencia y la afluencia del acero 5000, el recubrimiento en losas 2 centímetros, el diámetro del estribo 6 milímetros y el diámetro de la barra longitudinal. En este caso estamos asumiendo que son 2 barras phi de 12 milímetros. Más adelante vamos a verificar y calcular el acero requerido. Como tenemos un momento negativo, entonces nos encontraríamos en el caso 3 de nuestras vigas T, que llegaría a ser este caso de acá.
Y el diseño pues lo realizamos como si tuviésemos una viga rectangular de ancho BW y altura, la altura de la losa de entrepiso. Entonces vamos a realizar los pasos para este ejercicio y tendríamos en el paso 1 calcular el peralte. Lo calculo, tendría la altura 25 centímetros menos el recubrimiento 2 menos el diámetro del estribo 0.6 y menos el diámetro de la barra longitudinal 1.2 entre 2. Realizo el cálculo y obtengo un peralte de 21.8 centímetros. En el paso 2 vamos a calcular el área de acero requerido con esta expresión de acá. Voy a reemplazar mis datos. Tendría 0.85 por F'C 210 por la base, el ancho de mi viga, que llegaría a ser B sub W 10 centímetros, por el peralte, que lo calculé anteriormente, 21.8, sobre 5000, la resistencia y la afluencia del acero, por, abrimos paréntesis, 1 menos raíz, 1 menos una fracción, 2 por el momento último, negativo 1.85, lo multiplico por 1000 y por 100 para convertirlo a kilogramos centímetro, sobre 0.85 por el factor phi de reducción, vamos a asumir 0.9 y más adelante vamos a calcular el valor real por el ancho de mi viga, que sería 10 centímetros, por el peralte 21.8 al cuadrado por 210, la resistencia característica del concreto. Realizo el cálculo y obtengo un área de acero de 2.19 centímetros cuadrados. Las dos barras de 12 milímetros me da un área de acero de 2.26 centímetros cuadrados, que es mayor al área de acero requerido, por lo que no vamos a hacer ningún cambio y nos vamos a quedar con estas dos barras phi de 12 milímetros. Vamos a continuar y en el paso 3 vamos a calcular la altura del bloque en compresión con esta expresión de acá. Tendría el área de acero, que es igual a 2.26 de esas dos barras phi de 12 por F sub y 5000 sobre 0.85 por 210 por el ancho de mi viga, que llegaría a ser 10 centímetros. Por lo que la altura del bloque en compresión llegaría a ser de 6.33 centímetros. En el paso 4 vamos a calcular la distancia hacia el eje neutro, el valor de C, con esta expresión, despejo C, y tendría 6.33 sobre 0.85, el valor de beta sub 1. Realizo el cálculo y obtengo un valor de C igual a 7.44 centímetros. En el paso 5 vamos a calcular la deformación unitaria tracción del acero, epsilon sub t, con esta expresión de acá. Reemplazo mis datos, tendría 21.8 menos C 7.44 sobre 7.44 por 0.003, por lo que epsilon sub t llegaría a ser 0.0057. En el paso 6 vamos a calcular el valor real del factor de reducción phi y vamos a ver si nos encontramos en la zona controlada por tracción, por lo que tendría esta desigualdad. Reemplazo mis datos, tendría 0.0057 mayor o igual a epsilon sub ty 5000 sobre 2 millones más 0.003. Realizo la desigualdad y veo que cumplimos con dicha desigualdad, por lo que el factor phi llegaría a ser de 0.90. Entonces no hay que hacer ninguna corrección y el factor phi asumido de 0.9 en pasos anteriores llegaría a ser el correcto.
En el paso 8 vamos a calcular el acero mínimo. Tenemos para ello estas dos expresiones. Y en el capítulo 9, en este artículo, el ACI me dice que para una viga T que se encuentre con el ala en tracción, en este caso llegaría a ser para un diseño a momento negativo, el valor de B sub W para estas dos expresiones debe tomarse como el menor de B sub F y 2 veces B sub W. Entonces, acá tendría calculado un valor de B sub W1 que es igual a B sub F de 40 centímetros y otro valor de B sub W2 que es igual a 2 veces el ancho de la nervadura o de la vigueta, 2 por 10, 20 centímetros. Para estas expresiones de acá, para el acero mínimo, deberé considerar el valor de B sub W el menor de estas dos, por lo que B sub W es igual a 20 centímetros. Reemplazo mis datos en estas expresiones y en la primera tendría un área de acero mínimo de 1.01. En la segunda expresión tendría un área de acero de 1.22 centímetros cuadrados. Entonces el acero mínimo va a ser el mayor de estas dos, 1.22 centímetros cuadrados. El acero que estamos proponiendo es de 2 Fi de 12 milímetros, que me da un área de acero de 2.26 centímetros cuadrados. Como es mayor al acero mínimo, entonces nos quedamos con esa armadura. Para finalizar, veremos el detalle de armado de este ejercicio. Acá en la vista en planta podemos ver nuestra armadura superior con línea segmentada, y en este caso esa armadura nos ha salido 2 Fi de 12 milímetros. Realizando un corte transversal, igual podemos ver nuestra armadura, como se ve acá, mis dos barras superiores de 2 Fi de 12 milímetros. Para la armadura superior, acá podemos ver que realizamos un corte, es decir, nuestra armadura superior no va de punta a punta como la armadura inferior. Y el corte, según las bibliografías, lo podemos realizar a L tercios, medido desde la cara del apoyo. Es decir, mi longitud va a ser esta de acá, la divido en 3 y ahí puedo realizar el corte. En esta vista en planta también se puede ver que esta losa que se tiene es en dos direcciones, como me indican estos casetones. Con esto terminamos este ejercicio y también este video, donde vimos cómo calcular la armadura superior, la armadura inferior por flexión de mis losas alivianadas, ya sean en una o en dos direcciones. También vimos cómo determinar esta armadura para nuestra carpeta de 5 centímetros en ambas direcciones.